Bueno, nuevo vídeo. Hoy toca un brico. Vamos a convertir corchos de vino, cualquier marca, da lo mismo. Los que tengáis por casa o podéis conseguir en un bar, en poppers. Poppers para pescar a mosca, tanto bases como lucios. O sea que, bueno, todo con materiales va a ser muy facilitos, todo muy sencillo. Con colores, pues puede ser con spray, puede ser con pincel, con pinturas acrílicas e incluso puede ser con aerógrafo. Yo creo que voy a combinar un poco las técnicas, tanto con spray, para dar sobre todo capas bases, y luego pues algo con aerógrafo, pero bueno, vais a ver que es súper sencillo. La verdad que quedan muy bien. Y bueno, ahora cara a la primavera, pues podemos preparar unos poquitos y nada, ya disfrutar. Así que bueno, vamos a preparar herramientas. Yo voy a decir todo fácil cómo va a ser. Y nada, vamos con ello. Espero que os guste. Bueno, pues estas van a ser las herramientas. Básicamente es un taladro, una pequeña broca, o sea, bueno, broca, una cabeza de estas, que es una fresa. Las tenéis en los bazares. Esto va a ser básicamente para hacerle la boca del popper, como podéis ver aquí. Hacer un poquito la concavidad para que pope mejor. Los corchos, básicamente, claro, es el material que vamos a utilizar. Anzuelos, los que tengáis para montar streamers para lucio. Papel de lija, os aconsejo una un poquito gruesa, sería 150 más o menos, y luego pues una 400. Y un cúter. Aparte nos haría falta pinturas acrílicas y algún pincel, pero bueno, eso ya lo que tengáis a mano. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero sería coger cualquier corcho y para marcar la cabeza, pues sería, yo pongo la muerte aquí y entonces para tomar la medida, aquí donde marca la anilla, lo que hago es cojo un rotulador y lo marco aquí. Esa sería la medida. Y entonces nada, tenemos que cortar. Os aconsejo un cúter, pero puede ser una cuchilla, o sea, una navaja o cualquier cosa. Cortamos. Siempre una cuchilla nueva que esté bien afilada. Podéis cortar un recto o incluso un poco al bies. Y entonces, aquí está un poquito al bies. Esta sería como quedaría la configuración de la cabeza. Quedaría así. Entonces nos daría justo aquí para poder atar nuestras plumas. Bueno, vamos con el siguiente paso, que sería cortar aquí. Y bueno, os voy a enseñar otro método que sería igual. Cortaríamos, marcamos. Sería otro tipo de cabeza. Lo que hago es cortar. Vale. Y ahora lo que haría es cortar aquí a la mitad, más o menos. Bueno, a la mitad no, un cuarto. Vale. Y esto sería pues otra forma de cabeza. Tengo aquí una preparada, os la voy a enseñar. Quedaría así. Más plana. Pues es otro sistema. Ahora voy a enseñar cómo lo pego aquí y cómo lo hacemos. Vale, el siguiente paso sería marcar dónde va nuestro anzuelo. Entonces, como lo hemos cortado un pelín al bies, muy poquito, marcamos más o menos. Hacemos un corte, no hace falta que sea perfecto. Cortarlo justo para que entre el anzuelo, no hace falta que llegue al centro, ¿vale? Aunque sea así un poquito, nos vale. Y en la siguiente cabeza, pues hacemos lo mismo, más o menos centrado. Así, comprobamos y nada, pasamos la cuchilla. Como os digo, lo justo para que entre nuestro anzuelo. Vale, yo creo que ahí más o menos está. Vale. Ahí queda. El siguiente paso va a ser afinar un poco. Como tengo aquí en este corcho ya hecho, que le he rebajado un poquito. Bueno, pues principalmente en este mismo le vamos a comer un poquito por aquí con la cuchilla. Así. Esto ya darle la forma que vosotros queráis. Cortamos aquí un poquito. Más o menos, o sea, tampoco hace falta una perfección, porque luego le vamos a rematar con la lija. Vale.
así un poquito, y luego simplemente con la lija pues lo vamos a ir afinando. Como digo, primero una lija un poquito gruesa, 150 sería lo suyo, y luego pues una 400, 320, lo que podéis encontrar, más o menos así. Ahora, como veis, se iguala muy bien, lo voy a enseñar de cerca, quedaría ya la cabeza más bonita. Y ahora sería, antes de poner el anzuelo, hacerle el rebaje. Voy a igualar la otra cabeza, un poquito igual. Esta es más redonda, la voy a comer un poquito de aquí. Esto ya imaginación. Si las queréis más pequeñas, pues le vais rebajando y luego la lijáis y dejáis la cabeza más pequeña. Yo siempre dejo este tamaño. ¿Por qué? Pues porque yo vengo de la pesca del black bass con señuelos, y si un black bass se come señuelos de 130, 125 milímetros, pues esta cabeza, aunque parezca un poco grande, vamos, se la van a comer sin ningún problema. Igual vamos a pasar un poquito nuestra lija. Como digo, todo siempre con imaginación. Por aquí tengo una yo, pues la voy a enseñar. Esta, lo mismo, como tiene esa pequeña forma, lo mismo la convierto en una rana. Está en proyecto, pero bueno. Vamos afinando. Redondeamos la parte de atrás, un poquito. Bueno, esto ya el tiempo que le queréis pulir. Vale. Bueno, más o menos, para que veáis las dos cabezas cómo quedan. Ahora lo que os digo, vamos a hacer la concavidad y luego seguidamente vamos a pegar. Vamos a limpiar un poquito esto y seguimos. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer la concavidad. Aquí tengo uno hecho para que lo veáis. Espero que se vea bien. Nada, simplemente es un poquito para que popee mejor. Si fuera plano popearía igual, porque yo los hago también de goma eva y los dejo planos y popean bien. Pero bueno, siempre le va a dar un aspecto mucho mejor y van a popear mucho mejor. Otro truquillo que voy a decir, ese es el corcho normal, tal como viene. Como digo, puede ser de cualquier marca. Por ejemplo, a ver, yo donde en el bar pues tienen bastante cune y es un tamaño a lo mejor un poquito más pequeño. Pero si los quisierais más grandes, por lo que lo queréis más específico para el lucio, os aconsejo, los metéis en 5 o 6, los que vayáis a hacer, o 10, con agua hirviendo durante 10 minutos y coger un tamaño mucho más grande. Entonces podéis hacer cabezas más grandes. Una vez que se hierve el corcho, luego se seca y coge una proporción mucho más grande. Así que bueno, ya he puesto la fresa en la punta y bueno, vamos a hacer la cabeza. Como hará mucho ruido, pues os pondré un pequeño hilo musical para que no estéis aquí mareados con el taladro. Venga, voy a hacer las cabezas y la boca que diga y a ver cómo queda. Todo muy despacito, con cuidado. Si tenéis para regular la velocidad, ponerlo al mínimo, ya que simplemente va a ser para hacerle la boca, no hace falta taladrar ni fuerza ni nada. Bueno, lo digo, os dejo con la música mientras hago la cabeza.
Bueno, con mucho ruido, pero vamos, ya están terminadas. Os voy a enseñar las bocas como ha quedado. Siempre con cuidado, aunque bueno, al final es una lija gruesa, o sea, no es nada de metal. Aunque pusierais el dedo, nada, vais a notar como si tuvierais una lija. Nunca os va a hacer daño. Os salta, tienes que tener muy bien sujeto, aunque salte nunca os va a hacer nada, porque esto no pasa nada. Bueno, como veis, siempre a bajar revoluciones. Como veis, bueno, pues aquí hace la concavidad, más o menos, no hace falta que sea perfecta. Esto es un brico, así que bueno, ya lo que le queréis dedicar a vosotros. Bueno, ahora vamos a poner el anzuelo. Voy a limpiar aquí también un poquito. Vamos a poner el anzuelo y os voy a decir cómo rellenar lo que es la concavidad que queda aquí. Cómo la relleno, ¿vale? Y este está sin pulir, porque lo he dejado a medias para que lo vierais. Venga, vamos a seguir. Bueno, ya hemos limpiado un poquito. He puesto aquí una servilleta porque vamos a trabajar con cianoquilato, la marca que queráis. Bueno, aquí ya he introducido uno. Luego lo que tenemos que es rellenar esta raja. Vamos a colocarlo. Nada, simplemente en la rajita que hemos hecho. Aquí lo tenéis. Colocamos aquí en la cabeza. Apretamos, presionamos. A ver si se deja. Vale. Ahí está. Lo ajustamos. Vale, y así nos quedaría. Luego ya cuando lo vayamos a pegar, así nos queda. Ahora hay que dejarlo bastante recto y aquí lo vamos a rellenar con cianoquilato y con bicarbonato. Esto lo que va a hacer es que se quede fundido y se va a quedar soldado para toda la vida. Bueno, vamos a introducir la siguiente cabeza. Buscamos el corte, aquí lo tenemos, sujetamos, apretamos y hasta abajo. Ajustamos la cabeza, dejamos más o menos recto. Vale, sí. Aquí se ha abierto un poquito, pero bueno, como le voy a dar luego los tites, lo lijaré un poquito y nada, y así queda. Se queda en la cabeza, muy bonita. Y luego ya lo que le queramos decorar. Vamos a pegarlo. Vale. Voy a poner aquí el bicarbonato. Y nada. Rellenamos. No pasa nada si hay excesos, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Entre bien. Rellenar bien. Y ahora aplicamos un poquito de bicarbonato. Pongo aquí para no manchar todo. Vale. Pasamos un poquito el dedo. Esto seca instantáneamente. Hay que ir rellenando hasta que quede siempre esto abultado, porque luego lo vamos a lijar. Voy a rellenar otro poquito aquí. Y volvemos a aplicar bicarbonato. En caso de que no tengáis bicarbonato, yo siempre lo aconsejo porque es más fino, pero podéis utilizar azúcar o sal fina. También podéis utilizarlo. Aquí siempre va a entrar algo, pero con un palillito o un trocito de alambre o tal, pues luego lo vamos a bocardar y sacamos el agujero otra vez de nuevo. Es lo normal, que aquí siempre entre un poquito de los tites. Vale, ya lo tenemos igualado. Vale, ahí para que lo veáis. Vamos a hacer las otras cabezas. Ahí, que no enfoca. Las otras dos que nos quedan. Y seguimos. Vale, seguimos con el proceso. Ya las tenemos pegadas, como podéis ver. Y ahora vamos a pasarle una lija de 150, ¿vale? Para dejarlo más finito. Tener cuidado de no pincharos. Vamos, simplemente es un poquito para rebajarlo. Como que veis, esto queda duro, duro, duro.
no se va a escapar nunca. Bueno, con paciencia, vamos a ir lijando. Bueno, pues ahí lo tenemos. Aquí tenemos las 4 cabezas ya lijadas, como veis. Vale, lo más perfecto, contra más tiempo le dediqué, mejor va a quedar. Ahora, bueno, un poquito de polvo. Vamos a hacer una cosa. El corcho es como la madera, que tiene poros. Entonces vamos a tener que sellarlo, porque si no se va a quedar muy feo, como las veletas esas antiguas que le dan una mano de láquer o se ve aquí muy rugoso. Entonces, para dejar un acabado luego tan fino como aquí lo vamos a dejar, que lo podéis ver que queda tan fino, pues tenemos que sellar el poro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con cianoquilato. Un cachito de papel y vamos a ir echando gotas y lo vamos a ir repartiendo. Poner un papel siempre debajo y lo vais a pasar así, nada, un poquito, simplemente un poco. Cuando veis que se ve, empieza a pegar, pues volvéis a echar 2 o 3 gotas y volvéis a repartir el producto por todos los lados. Un poquito por la boca. Bueno, pues aquí así quedaría. A ver si enfoca esto. Vale, así quedaría. Lo dejaríamos secar un poquito y luego le vamos a pasar una lija fina de 400, ¿vale? Voy a seguir con las cabezas y cuando tenga todas preparadas, vamos a seguir ya, que el siguiente paso ya lo vamos a pasar a pintura. Bueno, pues ya tenemos todas las cabezas. Ahora solo nos va a faltar dejar que sequen un poquito. Las vamos a pasar una lija fina. Yo en este caso tengo este tipo de esponja. Viene a ser un grano 400. No sé si habrá alguna ya que esté medio seca. Sí, está, por ejemplo. Mira, aquí se ha pegado un poquito el papel. Tenéis que retirarlo, pero bueno, no pasa nada porque ahora al pasar la lija lo vamos a retirar. Básicamente todo. Bueno, todavía pega un pelín. Damos así una pasadita. Este está seca también. Nada, simplemente una pasadita fina. Como digo, para ahora volver a abrir un poquito el poro para que la pintura se agarre. Y ahora con eso sellamos el corcho. Así un poquito. Nada. Así que. A ver que enfoque bien. Ahí. Siempre estamos. No tengo el foco fijo porque como estoy trabajando abajo y arriba, si no se quedaría borroso. Bueno, ahí tenéis la cabeza como queda. Entonces, bueno, ahora ya vamos a pasar al proceso de pintura. Vamos a encintar un poquito aquí. Yo aquí no lo suelo encintar. Bueno, vamos a poner un poquito de cinta. Y luego, como os digo, ¿qué pinturas? Bueno, pues mira, yo os lo voy a hacer fácil. Pintura de spray, Duplin. Bueno, la que tengáis. ¿Esta cuál es? Pinti Plus, da lo mismo. La que tengáis, da lo mismo. Yo normalmente este tipo lo utilizo. Es un color que a mí me funciona muy bien. Entonces tiro blanco toda la cabeza. Y luego le tiro en la parte superior con este amarillo mismamente. Y luego con un pincel le doy un poquito rojo a la boca. Y le puedo hacer una marquita. Y luego tenemos aerógrafo. Bueno, pues le podemos dar un toque un poquito más personalizado, ¿no? Tampoco, ya como ya no tengo el material que tenía antiguamente, pues ya no tengo, puedo darles el acabado como hacía antiguamente los Swimwear. Pero bueno, que con un pincel y 4 sprays, pues os puede valer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger el blanco y voy a pintar todas las cabezas. Voy a encintar, os lo voy a enseñar encintado, pero el proceso de pintar no lo voy a enseñar porque lo voy a hacer en la calle, porque si no, claro, aquí me mata la mujer. En la terraza le voy a dar un par de manos y con un secador de pelo le voy a dar para secar el proceso. Entonces, os lo voy a encintar y las vamos a ver ya blancas, ¿vale? Y ya veremos luego el proceso poco a poco, cómo va cogiendo color.
Bueno, el siguiente paso va a ser encintar para no manchar. Vamos así. Cinta de carrocero. En cualquier bazar la vais a encontrar. Así, para que quede bien tapado. Y como os digo, pues yo aquí nunca lo empapelo. Porque luego si no a veces se queda sin pintar por ahí. Como veis, la cabeza ha quedado bastante bien. Y así queda. Vamos a encintar todos. Vale, listos. Ahora os aconsejo para pintar siempre este tipo de pinzas. Es muy cómodo. Ponéis así. Podéis aplicar una mano y lo dejáis así. No toca por debajo y entonces se puede ir secando. ¿Vale? Pues en un bazar igual. No valen nada. Las hacemos pequeñas, pero os aconsejo estas un pelín más grandes. Porque hace más fuerza, las otras se te pueden caer. Y ahora, como os he dicho, le voy a dar una manita de blanco y la voy a secar. Y nada, os voy a pintar este modelo, ya que a mí es un color que me gusta mucho y siempre me ha dado buenos resultados. Y luego, pues nada, pintaré las otras cabezas y os enseñaré el resultado final. Vamos a darles una mano de blanco y os enseño cómo va quedando. Bueno, pues aquí está, le he dado un par de manos. Así va quedando, blanquita. Y entonces, bueno, ahora le voy a meter un poquito de amarillo. Voy a pintar de las 4 cabezas 2 de este color porque, como os digo, siempre me va muy bien. Y los otros, bueno, pues ya vamos a ver qué vamos haciendo. Bueno, vamos a seguir dándole un tiro con este. Bueno, pues aquí tenéis segundo color, con la luz esta apenas se aprecia. Es un amarillito. Ahí, parece que se ve algo mejor. Este va a echar 3. Bueno, voy a dejar que se seque y seguimos con él. Bueno, pues vamos a seguir con estos dos. Voy a presentar este aerógrafo. Es un aerógrafo que es de única acción, o sea, no tiene doble acción. Doble acción es que tú presionas, tiras hacia atrás y sería al apretar aire y hacia atrás saldrá la pintura. En este automáticamente tiene dos modos. Este, pulsas, tiene esta presión, ya sale aire, como veis, y cuando otra vez sería menos presión. Bueno, la verdad que con esto no vamos a tener acabados de primera, pero para pintar cabezas así o algún sueñuelo que tengamos deteriorado, pues nos va a venir perfectamente. Les voy a dar un poquito por aquí naranja, que me gusta a mí, con la boca roja. Le pondremos los ojos y luego los barnizaremos. Y las otras cabezas, bueno, pues las pintaré y luego ya las enseñaré terminadas, ¿vale? Para hacer el vídeo más corto. Bueno, pues vamos con ello. Pues poquito a poco. Ahí podéis ver. Lo podéis hacer a pincel también, pero bueno, os quería también enseñar el tema del aerógrafo. Vamos a darle aquí un poquito también. Vamos tirando hacia atrás, como os he dicho, muy despacito. Es un aerógrafo muy sencillo, pero nos va a valer para este tipo de trabajos. Incluso para streamers también nos valdría para hacer algún dibujo. Luego ya todo lo que os queréis enrollar en dejar mejor calidad. Bueno, ahí le tengo naranja, lo paramos, así quedaría. Vale, este sería. Vamos a dejarlo que seque un poquito y seguimos con él. Bueno, seguimos, vamos a pintar ahora
la boca. Lo podemos haber pintado en el aerógrafo, pero como no es muy preciso, nos pulverizaría mucho por aquí, seguramente. No lo he probado nunca, pero bueno, prefiero darle con un pincelito, un poquito de rojo, despacito. Así, con paciencia. Vale, y así lo tenemos. Bueno, pues así nos quedaría la cabeza. Y ahora le haremos algún detallito. Como veis en este, pues me gusta ponerle el lunarcito rojo. Vamos a seguir. Bueno, seguimos, ya tenemos pintado de rojo, naranjita. Y le vamos a coger con un rotulador indeleble y le vamos a hacer aquí un circulito. No hace falta que sea perfecto. A ver, si vais a buscar la perfección, como digo, podéis enrollar lo que queráis. Yo lo voy a hacer así para que veáis que se puede con cualquier material. Con pincel lo podréis hacer todo igual. O sea, no hay problema. Le voy a poner aquí un lunarcito rojo. O sea, negro que diga. Como así. Más o menos al otro lado. Vale. La verdad que es un color que me funciona bastante bien. Así que de estos nunca faltan en mi caja. Luego os quería decir también, si queréis ponerle patas por aquí, antes de sellarlo con el cianoquilato, le atravesáis un agujerito o una broca de 0,8 milímetros o así. Y nada, lo selláis, atravesáis la aguja y una vez que ya estaría pintado y barnizado, es simplemente hacer un nudo mitad a las patas, pasarlo, darle una gotita de pegamento, pasarlo y ya se quedaría fijo. A mí, la verdad que bueno, no le suelo montar muchas veces patas, las suelo poner por detrás. Bueno, así queda. Vamos a dejar que seque un poquito, que todavía no está seca la cabeza, y le vamos a poner los ojos. Y luego ya lo dejaremos para el barnizado. Bueno, pues ya están pintados. Mira, aquí va el resultado. Ya está seco. Le vamos a colocar los ojos. Ojos, pues aquí le tenéis. Se los voy a colocar en color rojo, que son los que más me gustan. Nada, le vamos a dar un poquito de cianoquilato. Nosotros creamos un poquito más bien arriba. Me gusta a mí ponerlos. Estos son de 6 milímetros. Pero vamos, podéis poner los que tengáis o los pedís. Bueno, pues así quedarían. Este al ser más plano, pues quedan los ojos más hacia arriba. Y aquí que, bueno, son igual más o menos. Bueno, así quedarían. Voy a seguir, dejar que seque bien. Y nada, los vamos a dar a barnizar. Bueno, el siguiente paso, como os digo, lo vamos a barnizar. Lo voy a hacer con resina ultravioleta. Esta es de los chinos, la verdad. Pero bueno, para una cosilla siempre la utilizo. Y porque no vamos a gastar resina de Lund, que vale una pasta, por ejemplo. Entonces este tipo de resina, la verdad que para pequeños trabajos, pues nos va bastante bien. Hay diferentes en el mercado, esta es una de ellas. Si os aconsejo, a ver, yo lo voy a hacer con esto porque es muy rápido, pero si queréis un buen acabado que os dure bastante tiempo, os aconsejo resina barniz epóxico. Tarda en secar 24 horas y los tendréis que tener en un torno rotativo durante 12-24 horas. Bueno, esto claro, mucho más rápido. Hay gente que dice, bueno, es que amarillean, no amarillean. Bueno, pues eso va a depender durante el tiempo que esté a la luz. Claro, el pez, el popper en este caso. Yo llevo muchos años barnizando con esto y la verdad que normalmente los pierdo antes de que se amarillen. Así que bueno, vamos a darle una capa. Luego, indudablemente, lo pasaré por una máquina esta de uñas de secado para que quede mucho más seco. Vamos, una capa generosa.
y con un pincel, una paleta de estas, os la aconsejo plana, porque la verdad es que se extiende bastante mejor. Pues le vamos dando. No apretar mucho por si en los ojos se fuera. De por encima, por todos los lados, lo esparcís bien. Echamos otro poquito en un lateral. Sí, bien distribuido. Incidir un poquito en los ojos, ya que nunca llegan a quedar planos por la forma, para que entre bien el material por debajo. Ahí queda bastante liso. Vamos a dar un poquito por abajo y en la boca. No hace falta crear una capa muy gruesa. O sea, no es hacer cabezas para streamer, simplemente para que quede con brillo y no se nos vaya la pintura con el agua. Así un poquito. Como veis, se estira y queda perfectamente liso. Vale, voy a dejar el pincel por aquí para que no se me seque con el... Utilizo esta linterna, aunque luego le voy a pasar por donde las uñas y le damos. Esta es la primera secado que le doy y luego, como digo, le meto una máquina de uñas y le suelo hacer 4 o 5 ciclos, pues para que seque bastante bien y ya se quede duro perfectamente, no quede pegajoso ni nada. Bueno, pues aquí quedaría. Yo creo que ya estará. Efectivamente, ya está seco. Lo digo, le voy a pasar por la máquina de uñas. Voy a barnizar los otros 4 y nada, los pongo a secar y ya pasaremos al torno. Bueno, aquí tenemos una máquina de secado ultravioleta de uñas. Las tenéis en los bazares también. Pero bueno, si no le queréis dar un acabado ya duro ahora, pues le deis con la lámpara un poquito, como he hecho yo, y se quedan un pelín pegajosos, pero los podéis dejar al sol y terminan de curarse si no corre prisa. Yo los voy a meter aquí dentro, les voy a meter 2 o 3 ciclos de 99 segundos y los iré palpando a ver cómo quedan y cuando ya vea que estén duros los saco. Voy a meter estos dos, luego voy a meter otros 2 que he hecho, ya os lo enseñaré al final, el acabado. Y nada, y nos vamos al torno, montamos unas plumas, básicamente marabú, solo montar yo, algunas patas, no me complico mucho la verdad. Podéis poner pelo de ciervo, pata de rana, bueno, lo que hay, vuestra imaginación, lo que queráis. Vamos a darle, como digo, 3, 4 ciclos, venga, y seguimos y ponemos el torno. Bueno, pues vamos a proceder por el atado. Vamos a utilizar marabú de varios colores, de la marca que sea. Bueno, vamos a montar. Nada, yo no me complico mucho. Una plumita de marabú, unas patitas y poco más. Pero bueno, lo vais a ir viendo poco a poco.
Bueno, pues ya hemos terminado este brico. La verdad que es muy entretenido, muy divertido, sobre todo ahora en esta época, en invierno, poder prepararnos nuestros poppers para prepararlos para primavera, para esos buenos bases, esos buenos lucios. Os voy a enseñar más o menos los acabados, cómo han quedado. Aquí los tenéis, con un color chartreux que me gusta mucho. Al final, plumas de marabú. Es un color muy sencillo, pero pesca muy bien. Para que veáis cómo convertir un corcho en verdaderos señuelos. Luego, estos son unos colores muy básicos. Luego, bueno, se quiere darle aquí un toque un poquito más divertido para que veáis diferentes modelos. Aquí que llegue vuestra imaginación. Esto podría ser, pues, una ranita o así, ¿no? Y esta, pues, más o menos igual. Hasta donde vuestra imaginación alcance, podéis hacer lo que queráis. A mí no me gusta complicarme mucho, ya que los meto mucho entre espadañas y tal, y bueno, pues pierdo de vez en cuando alguno. Pero bueno, para que veáis, quedan muy bonitos, perfectos, se lanzan muy bien, flotan súper bien. Bueno, un brico, hacía tiempo que no hacíamos nada, espero que os haya gustado. Ahora retomaremos un poquito el tema de la pesca, seguiremos haciendo algún montaje para las carpas, para toda la gente que le gusta este tema. Así que bueno, va a ser un poquito variado. Solo daros las gracias a todos los que estéis ahí. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Espero que os guste, chicos.